Vamos a Romanos 8. Romanos 8 es uno de mis capítulos, bueno, es mi capítulo favorito de la Biblia. Yo creo que si toda la Biblia se perdiera y nos quedara solamente Romanos 8 y viviera en una isla desierta y me encuentro con Romanos 8, yo aceptaría al Señor Jesús. Leyendo Romanos 8, entregaría mi vida a Jesús, entregaría mi vida, porque ahí es como un mini evangelio comprimido, una reducción Pedro Jiménez del evangelio en un capítulo. Y el título de este mensaje que hoy quiero compartirte es el desarrollo de la fe. El desarrollo de la fe. Y vamos a empezar leyendo en Romanos 8, 16 en adelante al 18, vamos a leer hasta el 18. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice el último versículo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente está lleno de aflicciones. ¿Cuántos sabéis esto? La gente y las personas, y tal vez tú mismo, esta misma mañana aquí, pasamos por aflicciones. Si no es por presencia de algo, a veces las aflicciones son por ausencia de algo en nuestra vida. Puede ser algo que tenemos y nos está haciendo pasar una aflicción, o puede ser algo que no tenemos, lo que nos esté haciendo pasar una aflicción, algo que no tenemos y que necesitamos imperiosamente. O es la presencia de alguien o de algo, una enfermedad, una circunstancia difícil, una pérdida familiar, una crisis económica, una crisis matrimonial. Dice el verso 18, las aflicciones del tiempo presente, pero también dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros ponemos el enfoque en la aflicción del tiempo presente, si pongo el enfoque en la aflicción del tiempo presente, voy a vivir constantemente en amargura. Voy a vivir amargado, voy a vivir con tristeza, voy a vivir con desánimo. ¿Por qué? Porque la aflicción del tiempo presente siempre va a estar presente. Hola. Pero existe otra manera de enfocarnos, existe otra manera de mirar, existe otro enfoque, hay otra manera de entender que es la gloria venidera. Y yo puedo decir, sí, Señor, en un momento de aflicción en mi vida, estoy pasando por una aflicción ahora, hoy, en la actualidad, pero no es nada comparable con la gloria venidera, no es nada comparable con lo que Dios va a hacer en mí. Amén. ¿Cuántos testimonios he escuchado de muchos hermanos, muchos de vosotros también, que algunos llegasteis a España hace unos años, que habéis pasado por situaciones terribles, que después de unos años hoy podéis decir que Dios ha sido fiel? Amén. Que ha sido bueno contigo, que ha sido bueno con tu hogar, que ha sido bueno con tu familia. Dios ha sido bueno porque ha sido bueno. Y esto no lo dice vuestro pastor Josué, esto lo dice la palabra de Dios. Dios ha sido bueno porque la gloria venidera no se puede comparar con las aflicciones del tiempo presente. No se compara. Amén. La aflicción del tiempo presente ni se compara con lo que Dios va a hacer contigo, mi hermano, mi hermana. Dios te va a bendecir. Dios te va a llenar. Dios va a venir con una gloria que va a hacer que todo en tu vida dé fruto. Tus hijos van a estar bien. Tu matrimonio va a ser un matrimonio de éxito. Tú vas a prosperar. Aleluya. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora mismo tenías que estar
dando saltos de alegría, aplaudiendo, diciendo gloria a Dios con lo que está diciendo Josué esta mañana, que no lo dice Josué, lo dice la Biblia. Es la palabra de Dios. Tenemos que cuidar donde ponemos nuestra mente. Tenemos que cuidar donde ponemos nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque las aflicciones están. Pero si nuestro enfoque está en las aflicciones y perdemos la segunda parte de este versículo poderoso de Romanos, nos desenfocamos. O sea, yo es que cuando leí esto dije, wow. O sea, parece que nos llaman más la atención las aflicciones. Cuando dice las aflicciones del tiempo presente, es como... No son nada comparado con lo que Dios va a hacer en mi vida. No es nada con lo que Dios va a hacer. La gloria que ha de manifestarse en mi vida, en la tuya, hermano, no es nada. No se puede comparar, es incomparable. Aleluya. Así que tenemos que cuidar dónde ponemos nuestro enfoque, dónde ponemos nuestra mente, en qué ponemos nuestro pensamiento constantemente. Es tiempo de dejar de lamernos las heridas. Deja de lamerte las heridas de las aflicciones del tiempo presente y comienza a proclamar con tus labios, Señor, la gloria venidera va a ser mayor que la aflicción que estoy pasando, va a ser mayor que el momento, la situación por la cual estoy atravesando, porque voy a ver tu gloria. Amén. Hoy quiero orar por esto, hermanos. Vamos a orar por esto que acabamos de hablar. Ponte de pie. Un segundo. Seguimos luego con el mensaje. Repite conmigo. Con fe, hermano. Señor Jesús, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí, en mi familia, en mi casa ha de manifestarse. Así lo declaro porque lo creo y porque lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Puedes tomar asiento. Amén. Amén. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aarón, sal. Vamos a ver. En cierta ocasión, un hombre vino a Jesús. Un hombre que era un hombre muy respetado y muy reconocido. Se llamaba Nicodemo. Uno de los principales sacerdotes del Sanedrín. El Sanedrín era el órgano de gobierno de los judíos, el órgano religioso de gobierno de los judíos. Este fue de noche a encontrarse con Jesús, tal vez porque temía que alguien le viera hablando con el maestro. Y vamos a leer aquí, porque él, cuando se encuentra con Jesús, le dice algo así a Jesús. Vamos a leer Juan 3, del 1 en adelante hasta el 6. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien muy relevante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el verso 10, un poquito más adelante, dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice Jesús a Nicodemo: ¿eres tú? ¿Tú enseñas? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo tú, siendo maestro, no sabes esto? O sea, ¿qué clase de maestro eres tú, Nicodemo, que no sabes lo más sencillo, lo básico de la fe? ¿Qué le estás enseñando a tus alumnos? ¿Qué estás enseñando a tus discípulos? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes que te es necesario nacer del Espíritu? ¿No sabes que te es necesario nacer de nuevo? ¿Que has nacido de la carne, pero que tienes que nacer del Espíritu?
Por eso Jesús le dijo en otro momento, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo que los muertos entierran a sus muertos? ¿Cómo es esto? Sí, porque los que nacieron de la carne están espiritualmente muertos. Y ellos siguen enterrando a sus muertos. Hay una primera etapa. Recuerda que estamos hablando del desarrollo de la fe. Hay una primera etapa en la vida cristiana, que es la más sencilla, que es la etapa en la que naces de nuevo. Nacer de nuevo se produce cuando confesamos a Jesús con nuestra boca. Dice Romanos 10, verso 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El nuevo nacimiento no solo llega con creer, hay que confesar. No solamente llega con creer, hay que confesarlo, hay que decirlo con nuestra boca. Entonces, cuando una persona cree y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y cree que murió en la cruz y que Dios lo resucitó al tercer día, la palabra de Dios nos enseña que somos salvos. Es decir, nacemos de nuevo. Todos los que estamos aquí hemos nacido físicamente, ¿o no? Pues claro. Todos lo tenemos claro, ¿no? Que hemos nacido físicamente. A ver, tócate. Estás aquí, ¿no? Algunos están cuerpo presente, mente ausente, pero bueno, eso es otra historia. Todos hemos nacido físicamente y lo celebramos, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con un cumpleaños. Todos celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? Y cuando no lo celebramos y no nos celebran el cumpleaños, nos enfadamos todo el día. ¿Verdad? Es el que te levantas y estás pendiente de que tu mujer te diga, no me ha dicho todavía feliz cumpleaños. Mi hijo no me han dicho nada, ¿no? Todos celebramos que hemos nacido físicamente una vez al año. Pero ¿sabes qué? Lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo espero es que todos hayamos nacido de nuevo en el Espíritu. Es anecdótico, ¿no te parece anecdótico que ese nuevo nacimiento, que es el que nos da acceso a la vida eterna, que es el que nos va a llevar a la presencia de Dios, es el que nos va a llevar a la eternidad, es el que nos permite vivir en victoria hoy, ese nuevo nacimiento no lo celebramos? Es anecdótico, ¿verdad? Y celebramos los años que cumplimos físicamente, pero no celebramos el nuevo nacimiento, no lo celebramos. Cuando lo que deberíamos celebrar por encima de todo es el día en que nacimos de nuevo. 21 de agosto de 1994. Yo nací físicamente un 10 de agosto de 1900. Yo nací físicamente un 10 de agosto de 1976. Pero nací espiritualmente un 21 de agosto de 1994. Tenía 18 años en un campamento de jóvenes. Yo sé que aquel día yo volví a nacer y esta vez nací del Espíritu. Había nacido de la carne, pero aquel día nací del Espíritu. ¿Fue fácil, sencillo? No. Pero yo ya era del Señor. Así que todos nacemos de nuevo por fe. Se trata de fe. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, no por lo bien que tú puedas hacer las cosas, no por lo bien que te portas, no por las cosas buenas que haces. No es por eso, no es por obras. Para que nadie, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Porque nadie puede llegar al cielo y decir, hoy yo estoy aquí porque me lo merezco. No, no, no. Para que nadie se gloríe, para que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios, porque ¿quién puede jactarse en la presencia de Dios? Por lo tanto, nacemos de nuevo por fe. Primer nivel de la fe. Por fe nacemos de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17, este conocido texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Es decir, un día en tu vida ejerciste fe para nacer de nuevo. Un día en tu vida ejerciste fe para ser una nueva criatura.
Cuando creíste, fuiste capaz de experimentar el milagro más maravilloso que existe, que es el de convertirte en una nueva criatura. Ahora, fijaos, porque quizás sea el acto de fe más poderoso de toda nuestra vida. Creer eso. O sea, si tú tuviste fe y tu fe fue capaz de convertirte en una nueva criatura, ahora yo te hago una pregunta. ¿De qué no puede ser capaz tu fe? Si creíste un día y crees que el día que creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, por cierto, escúchame, no sé, si no lo has hecho, hoy es el día. Esta mañana lo vas a hacer, amén. Porque tienes que resolver este asunto, porque es de vida o muerte en tu vida. Porque Nicodemo decía, ¿cómo voy yo a meterme de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no te estás enterando, Nicodemo, el que nace de carne, carne es. El asunto no es ese, pero hay que nacer del Espíritu. Y tú, hermano, si no has dado este paso de fe, tienes que nacer del Espíritu. Hoy es tu día, amén. No te vayas de aquí sin tomar la decisión más importante de tu vida y que ocurra en tu vida el milagro más poderoso que puede ocurrir, que tú nazcas de nuevo. ¡Aleluya! La decisión más importante, con 18 años la tomé yo. Pero si ya has nacido del Espíritu y crees que eres una nueva criatura, ahora dime algo. ¿Qué hay imposible para tu fe? ¿Qué hay imposible? Si has podido creer eso, ¿qué hay imposible? Entonces, hay un primer nivel que es el nivel básico, un primer escalón básico en la fe, que es cuando le dijiste a Jesús, creo en ti, te pido perdón por mi pecado, me arrepiento y te entrego mi vida, quiero vivir para ti. Por cierto, no hay una oración mágica para esto, ¿eh? Algunos dicen, no, es que tienes que confesarlo, salir aquí delante, confesarlo. No. Tienes que confesarlo con tu boca, pero tienes que confesarlo sobre todo con tu vida. Que se vea que realmente Jesús es el Señor de tu vida. Amén. Entonces, es un asunto de corazón. Es un asunto de arrepentimiento. Ese primer escalón de la fe es cuando tú decides creer en Jesús. Y no sé si hay alguno de vosotros que tal vez aún no lo habéis hecho. Si no lo has dado este primer paso de fe, tienes que hacerlo. ¿A qué estás esperando? ¿A qué esperas? ¿Tú crees que es casualidad que estés aquí esta mañana escuchando esto? ¿Por qué no vas a poder vivir, no vas a poder dar fruto? El fruto de alguien que ha nacido del Espíritu haciéndolo en la carne. La carne no puede producir el fruto del Espíritu. O sea, por mucho que te esfuerces, no vas a darle a tus hijos el amor que quieres darle, ni vas a cumplir los parámetros de gran padre o de buen padre o de buena madre. No vas a poder ser un trabajador honrado como quieres serlo mentalmente. ¿Por qué? Porque está tu naturaleza vieja ahí. La carne no puede producir lo que únicamente el Espíritu puede producir. Ahora bien, nacemos por el Espíritu. Nacemos de nuevo. Es el primer escalón de la fe. Pero después llega el segundo escalón. Dile al de al lado, hay otro escalón. Tenemos que pasar a otro nivel de fe. Y fíjate lo que dice Romanos 1:17. Es Pablo citando al profeta del Antiguo Testamento, Habacuc. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, si ya has nacido de nuevo, ahora hay otro nivel de fe que se espera de nuestra vida. Otro nivel al que Jesús nos quiere llevar. Y no es otro que el nivel de vivir por fe. ¿Qué nivel es? Vivir por fe. O sea, el que vive por fe ya no vive por sus obras, no vive por sus propios esfuerzos, sino que sabe humildemente descansar en Dios. Entonces, ¿qué es vivir por fe? ¿Os acordáis? Por supuesto que sí, imagino que sí, de ese famoso sermón del monte de Jesús, ¿verdad? Resulta que Jesús está ahí predicando y llega el momento donde habla de esto en Mateo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, di conmigo cosas, dilo otra vez, cosas.
Cosas. Hola. Cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Todas estas, ¿qué? Todas estas cosas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Si leemos un poquito más arriba y leemos todo lo que aquí Jesús nos dice, te voy a hacer un resumen porque no quiero extenderme mucho. Está hablando básicamente de tres cosas. Cuando empieza a compararnos con los pájaros, ¿no veis los pájaros que Dios los sustenta? ¿No ves las aves del cielo? ¿No ves los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió jamás como uno de ellos? No hilan ni trabajan. Y está hablando de tres cosas básicamente. Comer por fe. ¿Cuántos comen? Beber por fe y vestir por fe. Di conmigo, cosas. Es decir, hay un nivel de fe, una vez que hemos nacido de nuevo, en el cual la fe se aplica para las cosas. La fe se aplica para las cosas cotidianas de nuestra vida, que tienen que ver con nuestro sustento. ¿Cómo vas? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a vestir? El primer nivel es nacer de nuevo por fe. Pero después vamos a otro nivel en el que tenemos que aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y por eso estas cosas que a veces parece que son cosas banales, que son insignificantes o que son menos importantes, cómo voy a vivir, dónde voy a vivir, qué coche voy a tener, cómo voy a salir para adelante, cómo voy a sacar para adelante a mi familia, a mis hijos. Ahí tenemos que aplicar también la fe. Porque hay mucha gente que se queda en el primer nivel, pero luego no pasa al segundo nivel, a vivir por fe. La fe no solamente es para las cosas espirituales, sino que aquí aprendemos también que la fe es para las cosas naturales. Y dice ahí, cuando tú lees, vamos a leerlo un momento, pero fijaos, Mateo 6. Mateo está en la M. Fijaos porque dice tres cosas muy importantes. Mateo 6. ...26... dice, mirad. ¿Qué dice? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y dice, considerad. ¿Qué ha dicho? Considerad. Ha dicho, mirad, considerad. Y fijaos lo que dice, porque esto es un básico para nuestra fe. Sigue diciendo, y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué? Diciendo, ¿os dais cuenta? Mirad, considerad y decid. Tres cosas básicas de nuestra fe. Y dice, porque los gentiles, sigue diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas. ¿Es así o no? En la sociedad en la que vivimos todo el mundo está buscando constantemente las cosas. Y te mata si te tiene que matar por las cosas. Y te pisa. Y hace lo que sea por alcanzar esas cosas. El mundo vive por las cosas. Buscan estas cosas. Pero yo os digo otra cosa, dice Jesús. Buscad el reino de Dios y las cosas os son añadidas. Es decir, que vivir por fe
implica dejar de buscar estas cosas. Hello. Lo que implica vivir por fe es que empezamos a buscar a Dios y estas cosas Dios nos las comienza a añadir. Empiezas a poner en orden tu casa. Empiezas a poner en orden tu vida. Empiezas a poner en orden tus negocios. Empiezas a poner en orden tu ministerio. Empiezas a poner en orden todo lo que conlleva tu familia. Empiezas a poner en orden y de repente te empieza a llegar más trabajo. Dios te da salud para trabajar. Empiezas a ganar más dinero. Te arreglan los papeles si has venido de fuera y entonces encuentras un empleo digno y empiezas a trabajar. De repente esas cosas que antes nos afanaban, Dios nos las empieza a proveer. No es que no tengamos que trabajar. No es que no tengamos que esforzarnos, no está queriendo señalar eso, ni decir eso, ni enseñar eso. Lo que dice es que no nos atrape el corazón las cosas. Lo que nos tiene que atrapar el corazón es la misión que Dios tiene con nuestra vida. Es su reino. Amén. Si no podemos decir amén, podemos decir ay. Entonces, una cosa es nacer de nuevo por fe. Y otra cosa es vivir por fe. Ahora tenemos que aprender a vivir por fe. Si no aplicamos la fe a lo que tenemos que vivir y a lo que tenemos que pasar, si no aplicamos la fe al sustento que tenemos que tener, ¿a qué le vamos a aplicar fe? ¿A qué? Muchas veces decimos, yo creo en Dios para irme al cielo, pero aquí en la tierra ya me busco yo la habichuela. Sí, es así, no, aquí... Y aquí ya para las cosas de aquí, ya. Y entonces nos metemos en ese afán. Entonces decimos, yo creo que Dios tiene fe para llevarme al cielo, pero aquí abajo tengo que hacerlo yo. Yo creo que Dios es bueno y cuando me muera me voy a ir con Él. Pero aquí en la tierra soy yo quien tiene que sacar las castañas del fuego. Y entonces nos agobiamos, entramos en afán y empezamos a pensar, porque esto nos pasa, no sé si soy yo el único. ¿Verdad? Entonces nos encontramos a personas que han nacido de nuevo por fe, que vienen a la iglesia, pero que no logran aprender a vivir por fe. Y cuando llega el momento de que tienen que darle, quizá por fe, un tiempo a Dios cada domingo, o darle un tiempo a Dios los martes, para sentarse con sus hermanos, para compartir, para adorar juntos al Señor, para recibir la palabra, dicen, no voy porque es que estoy muy ocupado, es que tengo que trabajar, es que me van a dar 50 euros, hoy sí voy a... Escúchame, y no estoy hablando de ocasiones en las que nos toca trabajar. ¿Entendéis, verdad? No hablo de que tú tengas un trabajo y resulta que ese domingo tienes que trabajar y no estoy hablando de eso, estoy hablando de prioridades en nuestro corazón. ¿Me entiendes la diferencia? Porque hay veces que nos toca trabajar un domingo y no podemos venir. Pero aunque no puedas venir, tu prioridad es Dios. Hablo de que las prioridades en nuestra vida tienen que estar bien ordenadas. Hablo que en las prioridades primero tiene que estar buscar el reino de Dios. No buscar las cosas. Porque a veces lo hacemos al revés. ¿Qué hacemos? Estamos constantemente buscando las cosas y cuando nos sobra tiempo, entonces ya se lo dedico al reino. Invertimos el orden. Y Jesús dice, no, así no es, Josué. Estás desorientado, estás desenfocado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el síntoma de que alguien no vive por fe? Que está atrapado por el afán. Y Jesús dice, no te afanes. En el verso 34, no os afanéis. ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos, la semilla de fe que ha sido plantada en nuestros corazones se ahoga. ¿Os acordáis de la otra parábola, verdad? Se hace infructuosa la semilla, se ahoga por los afanes de la vida. Jesús también nos enseñó esto, ¿verdad? Entonces, si no vivo adecuadamente en el segundo nivel de la fe, que es el de vivir, voy a vivir en un estado de afán continuo y no voy a poder pasar al siguiente nivel de fe. Mira que tienes al lado, es que hay otro nivel. ¿Hay otro nivel? O sea, más que vivir por fe. Al siguiente nivel de fe que Jesús te quiere llevar y que me quiere llevar, nos quiere llevar a todos. Cuando aprendemos que las cosas son añadidas,
entonces Dios nos puede llevar a otro nivel de fe. ¿Y cuál es ese otro nivel de fe? Dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andamos, por fe o por vista? Es una pregunta. ¿Cómo andas, hermano? A ver, si yo te pregunto, ¿cómo andas, por fe o por vista? Normalmente los cristianos pentecostales decimos, por fe. ¿Verdad? Aquí yo pregunto a todos, hermano, ¿cómo andas, por fe o por vista? Por fe, pastor, por fe. Pero la realidad es que si somos honestos, cuando dejamos de ver, nos detenemos. Nos entra el canguelo, nos entra el miedo y nos plantamos. No, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, y camino por fe, pero cuando dejamos de ver, rápidamente la fe se apaga, nos amedrentamos y nos paramos, nos detenemos. Entonces hay otro nivel y es el nivel de andar por fe. Nacemos por fe, vivimos por fe, pero hay otro nivel que es el de andar por fe. Primero vivo por fe, pero ahora me toca andar por fe, caminar por fe. Y la fe viene, dice la palabra de Dios en Romanos, por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Andamos por fe, no por vista. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de la fe? Lo que vemos. Lo que vemos con nuestros ojos es el mayor enemigo de nuestra fe. Lo que oímos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros oímos a Dios, cuando escuchamos la palabra, como está sucediendo esta mañana, cuando oímos la palabra de Dios en nuestro espíritu se activa algo. Algo se activa en nuestro espíritu, algo se activa en nuestro interior. Y no es nuestra alma, no es nuestra mente, nuestro entendimiento, es nuestro espíritu que dice, oye, eso que está diciendo el pastor, eso que estoy oyendo, esto que estoy leyendo es verdad. Es nuestro espíritu que se activa. Pero cuando salimos de aquí, enciende la radio, escucha la noticia, ve el telediario, ve la crisis. Cuando llega el lunes, enfrentas tus realidades, enfrentas tu situación y de repente comenzamos a caminar por vista. Y lo que oímos, porque la fe viene por, empezamos a caminar por vista en cuanto salimos de aquí. Y cuando andamos por lo que vemos, nuestra fe se viene abajo. Hay una escena tremenda. Se encuentra en Mateo 14. No sé si la podemos leer. ¿La tenemos ahí para proyectarla? Mira. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dice Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Jesús va caminando sobre el mar y Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Y qué le contesta Jesús? Ven. Pedro se echa al mar y comienza a caminar. ¿Por qué? Por fe. Pedro, ¿por qué caminó sobre el mar? Por fe. Pero dice la Biblia que cuando vio, ¿qué vio? El fuerte viento, la tormenta. Cuando vio, de repente comienza a hundirse. Fijaos, porque cuando oyó, ven. Cuando oyó, comenzó a andar sobre el mar. Pero cuando vio, comenzó a hundirse. ¡Wow! Porque la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17.
La fe viene por el oír. Cuando vio los fuertes vientos, cuando vio la tormenta, se comenzó a hundir. Y Jesús lo toma del brazo y le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si tuviste fe para salir de la barca, ¿por qué diantre dudaste después? ¿Sabes por qué? Porque hay una fe para salir, pero hay una fe para mantenerse. La misma fe que nos ayudó a salir de la barca, esa fe que viene a nuestra vida cuando oímos la palabra de Dios, es la misma fe que nos tiene que ayudar a mantenernos en la tormenta. Hay una fe que viene para comenzar y hay una fe que es para sostenernos en el proceso. Por eso andamos por fe, no por vista. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Ahora, claro, cuando yo leo esto, digo, ¿poca fe? ¿Poca fe, Pedro? ¿Cómo que poca fe? ¿Cuántos de vosotros os hubierais tirado al mar en medio de una tormenta? Yo pensaba esto. ¿Cómo que poca fe, Pedro? Pero si Pedro tuvo fe para salir de la barca. Los demás discípulos, un fantasma, un fantasma. Estaban todos en la barca, vamos, acobardados todos en la barca. ¿Vosotros creéis que tuvo poca fe, Pedro? Entonces, ¿qué quiso decirle Jesús con hombre de poca fe? Lo que le estaba intentando transmitir a Pedro es que hay una fe en la que tú puedes crecer, Pedro, una fe que puede aumentar, una fe que puede crecer. Pedro, podrías haber creído y haber crecido en tu fe, podrías haber andado hacia mí, caminado hacia mí en fe y volver caminando a la barca en fe. Entonces, este nivel de fe no llega con nacer de nuevo por fe, no llega solo con empezar a vivir por fe, llega cuando comenzamos a andar por fe. Y eso es lo que se espera de nosotros, que andemos por fe. Pero ¿cuándo andamos por fe? Por desgracia, la mayoría de veces en nuestra vida andamos por fe cuando nos vemos en situaciones de angustia. Moisés sale de Egipto, todo el pueblo de Israel sale con él, 1,5 millones, 2 millones de personas que le siguen, y cuando ve que Faraón viene detrás persiguiéndolos y que enfrente tiene el Mar Rojo, en ese momento se pone a andar por fe. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra. Entonces dice, ¿qué? Levanta la vara. ¿Dónde quieres que levante la vara? No le quedaba otra. Es interesante ver cómo Dios nos lleva a veces a situaciones de absoluta dependencia de Él para que comencemos a andar por fe. Entonces Moisés levantó la vara, el mar se abrió. Pero, fijaos, porque a veces leemos la Biblia, pero fíjate, porque alza la vara, se abre el mar y se lanza con 1,5 millones, 2 millones de personas para adentro a cruzar. Sin ni siquiera pensar si el Mar Rojo se podía caer encima de ellos. ¿O no? ¿Por qué? No quedaba otra, había que moverse, porque el mar se podía haber abierto y ¿qué hacemos? ¿Entramos o no entramos? ¿Y si se cae? Y Moisés y todo Israel anduvieron, caminaron por fe a través del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque detrás venía Faraón con todo su ejército. ¿Qué les pasa a muchas personas cuando andan por fe? A veces, por desgracia, la forma de hacernos andar por fe es la persecución o son las situaciones difíciles en nuestra vida. Esos momentos de encrucijada, esos momentos en los que no podemos volver atrás, esos momentos en que no nos queda otra que creerle a Dios. Amo la iglesia en España. ¿Cuántos amáis la iglesia en España? Mira que tienes al lado, yo estoy en España y no es por casualidad. Pero la iglesia en España, cuando tú lees un poco de la historia de la iglesia en España, la iglesia en España sufrió una persecución tremenda. Yo estoy leyendo ahora que a veces obviamos, pero una persecución tremenda en los años de la dictadura con Franco. He leído cómo 40 años de terrible persecución, personas
que fueron encarceladas por arrodillarse frente a una estatua de la Virgen, 12 años encarcelados. Niños encarcelados, adolescentes encarcelados por eso, hermanos nuestros que eran apedreados por repartir folletos en las plazas. Algunos de ellos murieron apedreados. Todos estos hermanos vivieron una época de fe y de avivamiento tremendo. Fue el mayor avivamiento de España. ¿Por qué? Por la persecución. Porque no les quedaba otra que vivir y que andar por fe. Igual que en la diáspora, cuando la iglesia empezó a ser, los del camino, que aún no eran llamados cristianos, empezaron a ser perseguidos en Jerusalén. ¿Qué pasó? Que hubo una diáspora, salieron todos esparcidos. Y Dios utilizó esa persecución para llevar y extender el evangelio por toda aquella región y otros lugares. Hasta que llegaron a Antioquía y ahí fueron llamados cristianos por primera vez. Pero nosotros, que gracias a Dios no sufrimos persecución, que tenemos todas las libertades, que tenemos un buen local, que tenemos todo a favor, nos olvidamos de que tenemos que vivir por fe, pero que también tenemos que andar por fe. Y andar por fe es creer en lo que Dios dice. Andar por fe es creer en lo que Dios te dijo. ¿A cuántos Dios os ha dicho algo? Dios me ha dado una promesa y yo voy a andar por fe. Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu casa y deja tu parentela. ¿Y Abraham salió sabiendo todo lo que le esperaba? No. Abraham salió y empezó a caminar por fe sin tener una meta, ni tener un objetivo claro, ni saber ni siquiera dónde iba. O sea, andar por fe es por oír, no es por vista. Porque si nos movemos por vista, ya no es por fe. ¿No? Si nos movemos por vista, ya no es por fe. Yo voy con los ojos cerrados y yo creo que hay una silla aquí. Y entonces cojo y me siento y la silla está. Pero he puesto fe o no. Porque puede ser que no estuviera, porque no la veo. Ahora, si la estoy viendo, ya no es fe. No necesito aplicar fe para sentarme, ¿verdad? La fe tiene sentido cuando no vemos. Y cuando comenzamos en este nivel, que ya no es el de vivir por fe, ya no es para las cosas cotidianas, cuando empezamos a andar por fe, no lo tenemos todo resuelto. No está todo claro. No está todo absolutamente definido. Hemos escuchado a Dios, pero no vamos a saber cómo va a suceder hasta que Dios empieza a proveer cuando nosotros nos ponemos en marcha. ¿Cómo creéis? Mira, si solamente tienes que pensar en nuestro ministerio, Ministerio a los Pies del Rey. Hace exactamente 10 años, en 2015, éramos 3 iglesias. 3 iglesias. Esta, Águilas, Huercalovera y Murcia. Hoy somos 13. Bueno, 14 contando que Granada tiene 2. Ayer inauguramos el auditorio en Granada. Es todo un reto. Pero tenemos la convicción de que Dios es el que nos está llamando y el que nos está hablando y el que nos está diciendo que tenemos que vivir por fe, pero no solamente vivir por fe, sino andar por fe. ¿Vosotros creéis que esto ha sido Juan Carlos o Vanessa? No. Hay un equipo enorme que está al lado de ellos, pero es Dios. O sea, tenemos que empezar a caminar por fe, porque si esperamos a que todo esté resuelto, si no nos atrevemos, no conquistamos nada. No hacemos nada. Entonces necesitamos vivir por fe para proveer para nuestros gastos. Necesitamos vivir por fe para las cosas cotidianas, pero para conquistar tenemos que movernos, tenemos que andar por fe. Recuerdo esa reunión de intercesión en 2015. Estábamos un lunes los intercesores orando y estaba también el pastor Juan Carlos y estamos ahí orando y de repente Juan Carlos dice, nos vamos. Ahí orando dice, nos vamos. Y quedamos todos, ¿dónde nos vamos? Acabamos de empezar la reunión. Nos vamos, el Señor me ha dicho que nos vamos. ¿Que nos vamos a dónde? Acabamos de reformar ese local. Estábamos más o menos acomodados en una iglesia de unos, éramos 250 o así. Una iglesia bien, en Murcia, bien, todos contentos, todos acomodados. Nos vamos. ¿De dónde nos vamos? El Señor me ha dicho que nos vamos.
¿Pero cómo nos vamos ahí? Nos vamos. Pero si no tenemos, empezamos todos, si no tenemos esto, si no tenemos lo otro, ¿cómo nos vamos a meter en ese alquiler? 13 iglesias. ¿Cómo? Cuando empiezas a andar por fe, cuando empiezas a caminar, cuando te atreves. ¿Estaba todo claro? No. Solamente teníamos una palabra y teníamos la convicción de que era Dios que nos había hablado. Porque eso es muy importante. Tiene que ser la voz de Dios que te haya hablado. Pero cuando Dios te habla, tú eres el que tiene que conquistar. O sea, ¿qué quiero decir? Pedro anduvo sobre el mar, pero no anduvo sobre el mar. Nadie puede físicamente caminar sobre el mar. Es físicamente imposible. ¿Por qué? Porque Pedro no anduvo sobre el mar. Anduvo sobre una palabra. Ven. Una palabra que le había dado Dios. Entonces, hay cosas que humanamente parecen imposibles en nuestra vida. Pero si Dios lo ha dicho, yo tengo que ponerme en marcha. Y esa es la fe de andar. El nivel de andar por fe. Para conquistar, tengo que moverme. Tengo que andar. Y muchos de vosotros, de los que estáis aquí, habéis visto y habéis sido parte, porque sois parte de lo que ha pasado en estos 2 últimos años, en estos 10 últimos años en el ministerio a los pies del Rey. ¿O no? ¿Por qué? Porque como grupo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos hemos tenido y tenemos la convicción de que Dios nos ha hablado. Por eso podemos andar por fe. Escúchame, si Dios te habla de emprender un negocio o te habla de empezar algo nuevo, si esperas a tenerlo todo por vista, si esperas a tenerlo todo atado, nunca vas a empezar. Tienes que estar seguro de que Dios te ha hablado. Pero si estás siempre pensándolo, como hay algunos, ¿no? Ay, es que tengo que analizarlo. Y diciendo, bueno, ¿cómo será? ¿Será que Dios me va a proveer así? ¿Será que vamos a poder llevar a cabo esta obra? Es que, no sé, es que claro, tengo que pensarlo. Si queremos tenerlo todo listo, no lo vamos a hacer. No funciona así, amados, porque si no, no es fe. Entonces, cuando vivimos por fe, es para las cosas, por el pan nuestro de cada día. ¿Os acordáis que Jesús nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, verdad? Sin embargo, me choca porque, fíjate, Él nos enseñó a sus discípulos a orar por el pan nuestro de cada día, que es el nivel de fe de vivir por fe, ¿no? El pan nuestro de cada día. Pero resulta que a Satanás, cuando él fue tentado en el desierto, le dijo otra cosa. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo? Jesús, me estás liando. Primero dices que el pan nuestro de cada día y ahora dices que no solo de pan. ¿Cómo es esto? Cuando oramos por el pan nuestro de cada día, estamos aprendiendo a vivir por fe. Y no solamente eso, sino que estamos enseñando a nuestros hijos a vivir por fe. Pero cuando nosotros le decimos a Satanás, no dependo del pan, porque escrito está. Es decir, Dios lo ha dicho, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre. Entonces podemos escuchar esa voz, ¿no? Que dice, no solamente de pan vivirá el hombre. O sea, no nos quedamos en el nivel de simplemente vivir por fe, sino que nos lanzamos de una vez por todas a caminar, a andar por fe. Pero en muchas ocasiones pensamos, ay, pero si no tengo el pan, ¿cómo voy a poder andar, pastor? ¿Cómo voy a andar por fe si no tengo el pan? Es que si no tengo todo seguro, no puedo andar por fe. Es que tengo que tener esto, es que tengo que tener lo otro, es que me tengo que casar, es que tengo que hacer lo otro, es que yo no puedo andar por fe. Por eso tenemos que pedir el pan de cada día, pero cuidado, no dependas del pan, depende de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos provee pan en cualquier momento. Pero necesitamos, escúchame, necesitamos aquí en esta casa espiritual, necesitamos en Ministerio a los Pies del Rey Águilas, hombres y mujeres que sepan no solamente vivir por fe, sino también andar por fe. Amén. Por ejemplo, ¿qué es una persona que se atreve a comenzar a andar por fe? Una persona que se atreve a comenzar a servir a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que primero ha aprendido a vivir por fe, pero ahora
va a tener que dedicar un tiempo que antes dedicaba quizá a trabajar o a cualquier otra cosa, ahora lo tiene que dedicar para servir a los demás. Esa es una persona que está comenzando a andar por fe, no solo a vivir por fe. Eso ya no es solo vivir por fe, eso ya comienza a ser andar por fe. Comienzo a robar tiempo a lo que antes dedicaba para el pan, a dárselo al Señor y a mis hermanos. Pero cuando decimos es que no tengo tiempo, es que no sé si puedo, es porque simplemente queremos mantenernos viviendo por fe. Y cada uno tiene que elegir el nivel de fe que quiere para su vida. Pero yo estoy convencido, por eso el Señor me da convicción de esta palabra, yo estoy convencido, yo sé, porque sé que aquí hay muchos que queréis una aventura diferente en vuestra vida. La aventura de caminar, de andar por fe, yo lo sé. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que, número 1, nacemos por fe. Número 2, vivimos por fe. Número 3, andamos, caminamos por fe. Pero hay otro nivel. Nos morimos, dicen esto, ¿no? Nos morimos por fe. Hay otro nivel. Hemos nacido por fe, vivimos por fe, andamos por fe. Y entonces Dios dice, con esta persona yo puedo hacer otra cosa. Es como que llamamos la atención de Dios. ¿Qué puedo hacer? Ven conmigo a 1 Timoteo 6, versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fijaos, hemos nacido de nuevo por fe, estamos viviendo por fe, estamos andando por fe. Y ahora Pablo nos habla de una figura que él llama hombre de Dios, mujer de Dios también. Hombre de Dios. ¿Cuántos quieren ser hombres de Dios? ¿Cuántos quieren ser mujeres de Dios? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer de Dios? Alguien que ya nació de nuevo por la fe, alguien que ya ha aprendido a vivir por fe, alguien que ya anda por fe. Dice Pablo, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Entonces Pablo le dice, en este caso a Timoteo, y nos dice ahora a nosotros, para estos hombres de Dios, para estas mujeres de Dios, hay otro nivel de fe. Hay otro nivel de desarrollo de la fe. Claro que vives por fe, claro que andas por fe, pero ahora tienes que batallar por fe. Hay una pelea feroz, hay una batalla, y es la buena batalla de la fe. Abraham, como hemos dicho, anduvo por fe. Hemos hecho mención a Moisés. Moisés anduvo por fe, pero Josué tuvo que batallar por fe en Jericó. David tuvo que pelear, tuvo que batallar para vencer a Goliat. Elías tuvo que pelear, tuvo que batallar en contra de los 400 profetas falsos de Baal. El término pelea la buena batalla en el original, en griego, es una expresión que se usaba para definir la lucha entre dos gladiadores. Una lucha a vida o muerte. O sea que no era simplemente una batalla en tu mente. No es simplemente una batalla mental. No es simplemente una batalla del Call of Duty en tu videojuego. No. Es una batalla a vida o muerte porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Jesús, más que nadie, habló del infierno, habló de los demonios y habló de Satanás. Tenemos un enemigo que quiere destruir a tus hijos, que quiere destruir nuestro futuro, que quiere destruir nuestra familia, que quiere destruir nuestro matrimonio, que quiere destruir nuestra sexualidad, que quiere destruir nuestra fe, que quiere destruir el propósito que Dios tiene con nosotros. Jesús habla de ese ladrón que entraba para asaltar el rebaño, para robar, para matar, pero no solamente para robar y para matar, sino para destruir. ¿Qué quiere decir el original? Aniquilación completa, no solamente robarte, sino destruir toda memoria tuya. No solamente matarte, sino que no quede legado. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, cuando Dios dice robar y matar, no solamente porque tú puedes pensar, bueno, si ya me ha matado, no, pero tú incluso muerto puedes dejar un legado. Pero lo que quiere Satanás es destruir lo que tú quieres transmitirle a la nueva generación. Quiere destruirte por completo, quiere borrar tu memoria.
y todo lo que tú has hecho. ¿Entiendes, verdad, la diferencia? Entonces tenemos que ponernos en una posición sabiendo que en la vida espiritual existe una batalla. Y todo es por fe. Nacemos de nuevo por fe, vivimos por fe, andamos por fe. Pero en estos tres niveles, en los tres niveles de nacer por fe, de vivir por fe y de andar por fe, no hay enemigos. Hola. No hay enemigos en esos tres primeros niveles. En el nivel de nacer por fe, de vivir por fe y de andar por fe, tu enemigo eres tú. O sea, en el nivel de vivir por fe, nuestra pelea no es contra un demonio, es contra nosotros mismos. En ese nivel donde tenemos que confiar en Dios, donde tenemos que comenzar a caminar y andar en la palabra de Dios, somos nosotros el problema. Es nuestra propia incredulidad. La lucha es contra nosotros mismos. Por eso Jesús dice, hombres de poca fe, no hará por vosotros, hombres de poca fe, mucho más. ¿Entiendes, verdad? El asunto en este nivel no es Satanás, no es el diablo, no es el enemigo. Se trata de si nosotros ejercemos fe o no ejercemos fe. Tu pelea en este nivel es contra ti mismo, es contra tu temor, es contra tu miedo. Cuando estamos en el nivel de andar por fe, tiene que ver con la confianza, lo que hemos escuchado decir a Dios. Dios me habló, tengo una promesa y tengo que seguir confiando en esa promesa. Aquí tampoco hay demonios, aquí tampoco hay enemigos. Peleamos con nuestra propia falta de confianza, con nuestra propia fe estamos peleando. ¿Confías en lo que Dios te dijo? Es una lucha interna. Fíjate, es una lucha interna porque cuando Pedro se está hundiendo, ahí en Mateo 14, Jesús no dice, no salta y dice, vete Satanás que estás asustando a Pedro y se va a hundir. ¿A qué no dice eso? No. Le dice, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? No está diciendo, no, es que claro, una opresión demoníaca te hundió. No, su propia mente, porque vio y dejó de creer en lo que había oído. La lucha en estos niveles es contra nosotros mismos. La duda en estos niveles de fe es la que nos ataca. En nuestra propia confianza es una lucha contra nosotros mismos. ¿Vamos a confiar en la provisión de Dios o no vamos a confiar en la provisión de Dios? ¿Crees que Dios te va a proveer? ¿Crees que puedes servirle aún incluso con las dificultades que hay? ¿Crees que puedes buscar su reino? ¿Puedes servirle o no puedes servirle? Si Dios te ha hablado, ¿vas a confiar en esa promesa? ¿Vas a confiar en esa palabra profética que tienes muy claro que fue Dios y no vas a dudar? O sea, la batalla en estos dos primeros niveles es contra nosotros mismos, pero la batalla de la fe es otra batalla. No es contra nosotros mismos. Tiene que ver con nuestro enemigo. Es una lucha, como dice ahí en el original, como los gladiadores, que era vida o muerte. Es cuando un enemigo visita tu casa y te quiere robar la bendición de Dios. Te quiere robar tu matrimonio. Quiere robar tu salud. Quiere robar tus hijos. Y ahí comienza una batalla de fe. Y eso sí que es otra batalla. Pero escucha, en ese momento que te enfrentas a espíritus malignos del mismo infierno, estrategias demoníacas que vienen a hacerte caer para robarte la bendición, para robarte a tus hijos, para robarte a tu familia. Si no has aprendido, escucha, si no has vivido por fe, si no has andado por fe, ¿cómo vas a estar fuerte para batallar por fe? Porque ¿dónde nos volvemos fuertes para la batalla de la fe? ¿Dónde nos entrenamos para esa batalla de la fe? Porque si no te vences a ti mismo, jamás vas a poder vencer a tu enemigo. Si no vences a tus leones y a tus osos, jamás vas a poder vencer a tu Goliat. ¿Dónde afilamos nuestra espada para poder batallar contra Satanás diciendo escrito está? ¿Dónde? Porque cuando viene el problemón, si yo no he practicado una vida de fe, si yo no he practicado un caminar, un andar por fe, no tengo fuerza. Oh, que alguien ore por mí, que alguien venga, no puedo.
Escúchame bien esto, porque no quiero que sientas en ningún momento de este mensaje acusación, ni por asomo. Lo que quiero traer a tu corazón es convicción, que es algo muy distinto. Convicción para que tú digas, no, yo tengo que ponerme las pilas. Yo tengo que ponerme las pilas en mi casa. En mi casa tengo que comenzar a vivir por fe. En mi casa tengo que empezar a caminar por fe. Que lo vean mis hijos en mi casa. En mi casa la presencia de Dios tiene que ser honrada. Y tiene que ser el que reina en mi hogar. Con mis hijos me tienen que ver que yo soy un hombre de fe. Que no solamente digo y vivo por fe, sino que también camino y le sirvo al Señor por fe. Mi hijo tiene que ver cómo yo aparto tiempo de mis cosas para dedicárselas al Señor desde que le salen los dientes. Eso tienen que mamarlo. Porque hay mucho en juego. Porque luego Satanás viene con la batalla. Y en la batalla de la fe tenemos que estar entrenados. No se trata simplemente del reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Tiene que ver con que todos esos niveles de fe son un entrenamiento para nosotros. Porque cuando ejercemos fe en las cosas cotidianas, nos estamos haciendo fuertes para la batalla. Cuando empezamos a aprender a escuchar a Dios en lo que Él nos habla, nos estamos haciendo fuertes para el día de la batalla. Y cuando llega el día de la batalla vamos a ver cómo nuestros enemigos salen huyendo porque vamos a tener fe para derrotarlos. Cuando llegue el día de la batalla vamos a ver cómo el rey David, igual que el pequeño David, enfrentó a Goliat. ¿Pero qué dijo David antes? Eso está en 1 Samuel 17. Luego lo lees en casa, ¿vale? O sea, vamos a leer, ¿lo tenemos ahí? Mira, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba el león o el oso contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Es decir, cuando se tuvo que enfrentar a Goliat, él ya estaba entrenado con su onda en los otros niveles de la fe, las cosas de su padre, Isaí. Pero cuando se encargaba de las cosas de su padre, David dice que lo hacía en su nombre, en el nombre de David. No, cuando se encargaba de las cosas de su padre, se encargaba de ellas en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre del Dios viviente. No lo hacía porque se creía un superhéroe. Era un joven ya entrenado para vivir por fe y para andar por fe. Y cuando llegó el momento de la batalla de la fe, dijo, ¿pero quién se cree este? ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército de Dios? ¿Quién se cree este que viene a desafiar mi familia? ¿Quién se cree este que viene a robar a mi familia? ¿Quién se cree este que viene a quitarme la bendición? Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque ahí estaban todos acobardados, ninguno estaba entrenado en estos niveles. Y por eso cuando le quisieron poner la armadura de Saúl, dijo, no, yo con esto no puedo, a mí déjame de esta historia. Yo no puedo con esta armadura, a mí déjame con mi onda y con mis piedras, déjame pelear a mi forma, porque ya estoy instruido. Por eso la batalla de la fe a la que te vas a enfrentar, escúchame, porque te vas a enfrentar sí o sí. Porque fíjate lo que hemos dicho al principio, las aflicciones del tiempo presente. Cuando uno escucha eso piensa, ¡ay! Aflicciones. Pero no, amados, ni se comparan con la gloria venidera que Dios va a manifestar en tu vida. Y cuando oyes esa palabra de fe tan sencilla, te llenas de fe. Entonces tomamos la palabra y comenzamos a batallar con fe y le decimos al diablo, ¿sabes qué? Puede que esté atravesando un tiempo de aflicción, puede que tengo esta situación problemática en mi casa, pero yo declaro que la palabra de Dios dice, escrito está, estoy pasando una aflicción, pero no se compara con la gloria que se va a manifestar en mi vida. Aleluya, me pongo mi armadura, pongo mi mirada en el futuro, pongo mi mirada en la esperanza, pongo mi mirada en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Pero para esto tenemos que ser hombres y mujeres que hemos aprendido a vivir por fe, a andar por fe. Y entonces las batallas de fe son distintas. Y a veces una batalla de fe es una locura porque nos toca pelearla en nuestro cuarto, solos.
O se pelean en una reunión de intercesión donde la gente está batallando y peleando y tú los oyes orar y parece que están locos porque en la mente humana es locura, ¿verdad? Pero el mundo espiritual nos oye. Santiago dice en Santiago 4, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Fíjate, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Es vivir por fe. Someterse a Dios es andar por fe. Y entonces dice, resistid al diablo, batallad. ¿Entiendes, verdad? Batallad por fe y huirá de vosotros. O sea, es sencillo. Entonces, la palabra de Dios es clara. Sométete a Dios, vive por fe, anda por fe, pero ahora entras a otro nivel que es distinto, que es resistir al diablo, batallar por fe, proclamar la palabra de Dios. Saco la espada del Espíritu y el escudo de la fe y el diablo huye porque no le queda otra. Pero eso es algo que tienes que hacer tú. Por eso hay gente que usa la fe para salir de problemas. Sin embargo, nosotros usamos la fe para meternos en problemas. Es distinto, ¿verdad? Porque andar por fe es meternos en problemas. Andar por fe es entrar en nuevos proyectos, es atrevernos. Andar por fe es afrontar nuevos desafíos, es entrar a un tiempo nuevo, salir de nuestra comodidad. Andar por fe es meterte en nuevas aventuras. Y quizá no lo tenemos todo claro, o no vemos, o no se ajuste todo a como nosotros pensábamos, pero tenemos que andar por fe. Y cuando andamos por fe aparecen los retos, las dificultades, las batallas. Por eso Pablo dice, hey, ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿El diablo? No, dice Pablo. Aún en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para vencer hay que batallar. La victoria está garantizada, esto como el Madrid. Pero hay que jugar el partido. Hasta el momento. Sabemos lo que va a pasar mañana. Pero tú imagínate que juega el Madrid contra el Águila en el Santiago Bernabéu. ¿Quién va a ganar? La victoria está garantizada. La victoria está garantizada. Pero hay que jugar el partido. ¿No? Para vencer hay que batallar. Y a veces la batalla viene cuando en el espíritu, escucha bien esto, entras en una dimensión diferente y eres capaz de entender y se te revela algo que nunca antes habías entendido ni comprendido, porque hay un espíritu de revelación del conocimiento de Dios. Entonces de repente Dios quita el velo y somos capaces de entrar en el espíritu, en una batalla por tus hijos, en una batalla por una enfermedad, en una batalla por cualquier otra situación. Y el Espíritu Santo puede venir en un momento e impactarte, abrir un panorama de revelación. Amén. Así que, ¿cuáles son los niveles de la fe? Nacemos por fe, vivimos por fe, andamos por fe, batallamos por fe. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Te habla el Señor? ¿Sí? ¿Te habla o no? Pues aún queda un nivel de fe. Lo siento, si te tienes que ir, hay otro nivel, el último. Pablo le vuelve a escribir a Timoteo, después de haberle dicho y haberle hablado de la buena batalla de la fe, y le dice algo. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo 4:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! ¿Eh qué? El siguiente nivel es guardar la fe. Y con esto quiero terminar. Oh, Señor. Hay un nivel de fe distinto que se da cuando un hombre, una mujer de Dios, nació de nuevo por fe, vivió por fe o vive por fe, anda por fe, batalla por fe. Es alguien que guarda la fe. Y no solamente la guarda, hace algo con esa fe. Hace algo muy importante, que es justo lo que Pablo estaba haciendo aquí con Timoteo, y es que le transmite la fe a la siguiente generación. Pablo
le estaba queriendo decir a Timoteo, Timoteo, hijo mío, esto es lo que he vivido por fe. Esto es como yo he caminado por fe. Esto es lo que yo he batallado en fe. He peleado la buena batalla. No la mala batalla, sino la buena. Porque hay gente que pelea la mala batalla. Pelea la mala batalla contra sus hijos. Pelea la mala batalla contra su esposa. Pelea la mala batalla contra sus hermanos. Y no es eso. La Biblia no nos habla de pelear contra, nos habla de pelear por. Pelea la buena batalla por tus hijos. Pelea no contra tus hijos. Pelea la buena palabra por tu esposa, no contra tu esposa. Pelea la buena palabra por tus hermanos, no contra tus hermanos. Y dice que dice que este legado que Pablo recibió se lo transmite a Timoteo. Fijaos ahí en el capítulo 11 de Hebreos 20-22. Es el famoso capítulo de la fe. Y dice que muchos de ellos no vieron las promesas. Hay promesas en la fe que ellos no vieron, pero que se la transmitieron a la siguiente generación. Hijos, un día saldremos de Egipto e iremos a la tierra prometida. Te lo transmito. Te lo transmito. Y esos hijos se lo transmitieron a sus hijos, y esos hijos a sus hijos, y esos hijos a sus hijos. Y fíjate porque dice la Biblia que José dio la orden con respecto a sus huesos. Dijo, faltaban 400 años, pero José tuvo una visión profética por la fe. Y dijo, hey, mi hueso, cuando salgáis de aquí, me lleváis con vosotros, aquí no dejadme en Egipto. Cuando tú lees el libro de Josué, 400 años después, ahí va el pueblo de Israel conquistando y llevaban los huesos del viejo, de Josué. Digo, de José. Josué era el que conquistaba. Llevaban los huesos de José. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué conocemos a Egipto? Principalmente hoy día. ¿Por qué? Por las pirámides, ¿verdad? ¿Qué es una pirámide? ¿Una qué? Una tumba. ¿Qué es una pirámide? Una tumba. José era el número 2 de Egipto. Si algo sabían hacer los egipcios en ese tiempo era enterrar a sus muertos, ¿o no? Con honor, con gloria, ¿o no? ¿No te parece anecdótico que José no quisiera quedarse en Egipto? ¿Por qué José no quiso quedarse en Egipto? Egipto era la tierra que representaba la prosperidad. Egipto representaba el éxito en ese momento. Egipto es donde todo parecía salir bien. Pero José dice, cuando salgáis de aquí 400 años antes, cuando salgáis de aquí no dejadme aquí. Cuando salgáis de aquí me lleváis con vosotros. ¿Por qué? ¿Es para pensarlo? Porque Egipto es la tierra de la prosperidad, pero Egipto no es la tierra de la promesa. Egipto es la tierra de la prosperidad, pero no es la tierra de la promesa. Y José dice, yo quiero que mis huesos reposen en una tierra que tiene una palabra de Dios profética. Escucha. Yo sé que hay otros países donde hay mucha más prosperidad. Yo sé que hay otros países que parece que ofrecen mayor oportunidad. Pero yo amo España. Y sobre España ha habido una palabra, ya hay una palabra profética. Porque España todavía no ha vivido un avivamiento. Y este avivamiento ha sido truncado, como he leído, os he dicho, a fuerza de sangre. Hermanos nuestros fueron asesinados. Cuando hubo todo el movimiento de la reforma con Lutero, iba a haber un movimiento aquí de reforma en España, pero la Santa Inquisición, quemando a nuestros hermanos en las hogueras, la cortaron. Pero yo creo que todavía hay una promesa de fe sobre España. ¿Y sabes qué? Yo te la quiero transmitir. Y a ti también. Y a vosotros. Quiero transmitírsela a mis hijos. Porque hay una palabra para España. Y si yo no veo ese avivamiento, espéralo, hijo. Espéralo y provócalo. Provocadlo. Y díselo a tus hijos. Transmíteselo a tus hijos. Guarda la fe y transmítela. Porque no estamos aquí solo para ver las cosas que voy a comer,
ver las cosas que voy a vestir, la ropa. Vengo a la iglesia porque estoy muy a gustito aquí, que bien nos llevamos, qué guay. Aquí estamos porque la fe que nos ha sido dada para batallar contra las huestes de maldad es una fe que tiene que derribar todas esas huestes que atan este país. Y tiene que ser una fe que transmitamos a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, hasta que llegue el día de la promesa, hasta que llegue el día que la palabra profética que hay sobre España se cumpla. Por eso estás tú aquí, por eso estamos aquí. Muchos dicen, yo no sé por qué estoy en España, yo no sé por qué he nacido en este país, me gustaría haber nacido en Estados Unidos. Estás aquí por eso, porque hay un proyecto, hay un plan de Dios, porque hay algo que va más allá de simplemente nuestras vidas. Y hay una vida espiritual que no solamente es comer, no solamente es emprender, no solamente es batallar contra Satanás, sino que hay un nivel superior y es el de transmitir, el de guardar, el de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Amén. Yo sé, no sé si lo veré, que un día España va a doblar su rodilla y va a confesar a Jesucristo como su Señor. Ponte de pie. Aleluya. Si tú estás aquí en esta mañana y no has nacido de nuevo, es el primer nivel de la fe. O si has puesto en stand-by, quizá en pausa tu vida. Naciste de nuevo, pero ya no vives por fe y estás buscándote la vida como puedes. ¿Cómo vas a andar por fe? Vas a depender siempre de tu vista y cuando llegue el día de la batalla no vas a estar preparado. Y si no has vivido esto, ¿qué legado le vas a dejar a la siguiente generación? ¿Qué legado le vas a dejar a tu hija, a tu hijo, a tus hijos? Oh, Señor.